El millonario descubre a la niñera protegiendo a sus hijos y queda espantado al ver la verdad. El grito desgarró la tranquilidad de la tarde como un vidrio roto contra el pavimento. No hubo advertencia, no hubo una discusión previa que preparara el terreno para tal violencia. Solo la furia pura y destilada de una mujer que jamás había escuchado la palabra no. «Quítate de mi vista, animal», bramó Camila, con el rostro desfigurado por una ira que la hacía parecer menos humana y más una bestia vestida de seda. Su mano, perfectamente manicurada, cortó el aire con una velocidad aterradora. El objetivo no era la niñera. El golpe iba dirigido, con una precisión cruel, hacia la mejilla pálida de Mateo, uno de los gemelos que permanecía inmóvil en su silla de ruedas. El niño ni siquiera tuvo tiempo de cubrirse. Sus manos pequeñas y delgadas se aferraron con fuerza a los reposabrazos metálicos. Sus ojos se cerraron con fuerza esperando el impacto, un impacto que ya conocía, un dolor que, tristemente, ya no le era extraño. Pero el sonido seco de la bofetada contra la carne nunca llegó a la piel del niño. En una fracción de segundo, un borrón azul marino se interpuso. Rosario no pensó. No calculó las consecuencias de desafiar a la futura señora de la casa. No pensó en su salario, ni en la comida que faltaría en su propia mesa si perdía este empleo. Fue un instinto primario, animal, el de una leona protegiendo a cachorros que, aunque no eran de su sangre, eran suyos por derecho del amor. El impacto sonó sordo. La mano de Camila se estrelló contra el antebrazo de Rosario, quien había extendido ambos brazos en cruz, creando un escudo humano frente a las dos sillas de ruedas. El golpe fue fuerte. La piel de la niñera ardió al instante bajo la tela del uniforme, pero ella no retrocedió ni un milímetro. Sus pies, calzados con zapatos de trabajo gastados, se plantaron en el suelo de piedra con la firmeza de un roble viejo. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Camila quedó con la mano suspendida en el aire, respirando agitadamente, con los ojos abiertos de par en par, no por arrepentimiento, sino por la incredulidad absoluta de que la servidumbre se hubiera atrevido a tocarla, a detenerla. Detrás de Rosario, los gemelos, Lucas y Mateo, temblaban. No era un temblor de frío, sino ese sacudirse incontrolable que nace del pánico puro. Lucas, con los labios blancos, miraba la espalda de Rosario como si fuera la única pared que lo separaba de un abismo. Mateo, a quien iba dirigido el golpe, sollozaba sin emitir sonido, con lágrimas gordas y pesadas rodando por sus mejillas, cayendo sobre sus piernas inútiles. «¿Te atreves?», susurró Camila, con la voz temblando de rabia contenida, bajando la mano lentamente como quien enfunda un arma. «¿Te atreves a poner tu sucia piel contra mí?». Rosario levantó la vista. No había desafío en sus ojos oscuros, solo una determinación triste y profunda. Tenía miedo, sí. Sus manos, enfundadas en esos guantes de goma amarillos que olían a cloro y esfuerzo, temblaban ligeramente. Pero su voz salió firme, aunque baja. «A los niños no, señorita Camila», dijo Rosario. Su pecho subía y bajaba con rapidez. «Puede gritarme a mí. Puede decir que limpié mal, que soy lenta, que no valgo nada. Pero a ellos, mientras yo esté parada aquí, no los va a tocar». La escena era un cuadro de contrastes dolorosos. A un lado, la elegancia vacía de Camila, con su cabello dorado brillando bajo el sol. Una imagen de perfección estética que escondía una podredumbre moral absoluta. Al otro, Rosario, con el cabello recogido de mala manera, el delantal manchado y la postura encorvada por el cansancio, pero irradiando una dignidad que ninguna tienda de lujo podía vender. Y en el medio, la vulnerabilidad absoluta de dos niños de 10 años que miraban la escena como si fueran espectadores de su propia ejecución. A lo lejos, casi desenfocado por la intensidad del momento, una figura masculina se había detenido en seco. Alejandro acababa de bajar del auto. Traía el saco del traje colgado al hombro y la mente llena de números, fusiones y negocios. Pero lo que sus ojos captaban en ese instante borró cualquier pensamiento corporativo.
Vio la mano alzada de su prometida. Vio el cuerpo protector de la niñera. Vio el terror en los rostros de sus hijos. Sus pies se clavaron en el suelo. El aire se le atascó en la garganta. Durante años se había dicho a sí mismo que trabajaba tanto para darles lo mejor. Que Camila era la mujer ideal para darles una figura materna, una imagen de éxito. Pero esa imagen, congelada frente a la entrada de su propia mansión, le estaba gritando una verdad que él se había negado a ver. Alejandro no se movió de inmediato. El shock lo paralizó. Necesitaba ver qué pasaba después. Necesitaba saber si lo que sus ojos veían era un malentendido o la revelación de una pesadilla que ocurría bajo su propio techo mientras él estaba ocupado conquistando el mundo. Camila soltó una carcajada. Fue un sonido agudo, carente de cualquier alegría, similar al ruido de una tiza rasgando una pizarra. Dio un paso atrás, mirando a Rosario de arriba abajo con un asco tan visceral que parecía que estuviera viendo a una cucaracha sobre su comida. ¿Tú me vas a dar órdenes a mí?, preguntó Camila, elevando la voz para asegurarse de que los vecinos, o cualquiera que estuviera cerca, escuchara su indignación. ¿Una muerta de hambre que recoge mi basura me va a decir cómo educar a estos errores? La palabra errores golpeó a los niños más fuerte que cualquier bofetada física. Lucas bajó la cabeza hasta que su barbilla tocó su pecho, tratando de hacerse invisible, tratando de desaparecer dentro de su propia silla. Mateo, más sensible, dejó escapar un gemido ahogado. Rosario sintió ese gemido en sus propias entrañas. Abrió los brazos un poco más, tratando de abarcar más espacio, de hacer su cuerpo más grande para ocultar a los niños de la vista venenosa de la mujer. «Son niños, señorita. Son los hijos del señor Alejandro», respondió Rosario, manteniendo el tono respetuoso pero firme. Sabía que cada palabra podía ser su sentencia de despido, pero ya no le importaba. No son errores. Son niños que sienten y sufren. «Son unos inútiles», gritó Camila, perdiendo completamente la compostura, su rostro rojo de ira. «Míralos. Ni siquiera pueden caminar para salir de mi camino. Están rotos. Y tú, estúpida, les estás llenando la cabeza de ideas, haciéndoles creer que importan, que tienen algún derecho a estorbar mi vida». Camila dio un paso agresivo hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Rosario. El olor a perfume caro de la mujer se mezcló de manera nauseabunda con el olor a miedo que emanaba de los niños. «Escúchame bien, sirvienta», siseó Camila, apuntando con un dedo acusador a la cara de Rosario. «Alejandro se casa conmigo en un mes. Y el día que yo entre en esta casa como dueña absoluta, lo primero que haré será echarte a la calle como la basura que eres». Y a estos dos, su mirada se desvió hacia los gemelos con una frialdad que helaba la sangre. «A estos dos los mandaré al internado más lejano y barato que encuentre, donde nadie tenga que ver sus piernas inútiles ni escuchar sus lloriqueos». Rosario sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, no por el insulto hacia ella, sino por la crueldad inimaginable dirigida a dos seres inocentes. Apretó los puños dentro de sus guantes amarillos hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Usted puede echarme, señorita», dijo Rosario con la voz quebrada pero cargada de una fuerza nueva. «Puede quitarme el trabajo, puede dejarme sin un centavo, pero Dios lo ve todo. Y la pobreza que usted tiene en el alma no se cura con dinero. Usted es más pobre que yo, aunque vista de seda, porque yo puedo dormir tranquila por las noches sabiendo que no daño a un inocente. ¿Usted puede decir lo mismo?». La bofetada verbal fue monumental. Camila retrocedió como si la hubieran golpeado físicamente. Nadie, jamás, le había hablado así. Su orgullo, inflado y frágil, no podía procesar que una empleada doméstica la estuviera juzgando moralmente, y peor aún, que tuviera razón. «Cállate», chilló Camila, levantando la mano nuevamente, esta vez decidida a golpear a Rosario con todas sus fuerzas. «Te voy a enseñar tu lugar, insolente». Los niños gritaron. Fue un grito unísono, desesperado. «¡No!», gritó Mateo. «¡Déjala!», suplicó Lucas. Pero antes de que la mano pudiera descender, una sombra larga se proyectó sobre el grupo.
El sonido de unos pasos pesados y rápidos sobre el camino de piedra rompió la tensión. Alejandro entró en la escena. No corría, pero su caminar tenía la urgencia de una tormenta eléctrica a punto de estallar. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, era una máscara de piedra. No miró a Camila. No miró a Rosario. Sus ojos fueron directo a sus hijos, escaneando sus rostros en busca de heridas, viendo el terror absoluto en sus ojos, un terror que no debería existir en la mirada de un niño hacia la prometida de su padre. Se detuvo justo al lado de Rosario. La niñera, al sentir la presencia del patrón, bajó la cabeza instintivamente, esperando el regaño, esperando que él se pusiera del lado de la mujer elegante, como siempre sucedía en este mundo injusto. Se preparó para pedir perdón, para recoger sus cosas e irse. Pero Alejandro no habló con ella. Se giró lentamente hacia Camila. Camila, al verlo, cambió su expresión en un microsegundo. La furia desapareció, reemplazada por una máscara de víctima afligida. Se llevó las manos al pecho, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas instantáneas, y su voz cambió a un tono dulce y tembloroso. «¡Alejandro! ¡Gracias a Dios llegaste!», exclamó, intentando abrazarlo, pero deteniéndose al ver la frialdad en él. «Esta mujer, esta salvaje me atacó. Intenté corregir a los niños porque estaban siendo groseros y ella se me lanzó encima. Tienes que echarla ahora mismo, amor. Es un peligro para nosotros». El silencio de Alejandro fue sepulcral. Miró a la mujer con la que planeaba compartir su vida. Luego miró a Rosario, que seguía con los brazos abiertos protegiendo a los gemelos, temblando pero sin moverse. Y finalmente miró a sus hijos. «¿Mateo?», preguntó Alejandro, con una voz extrañamente suave, ignorando por completo los gritos de Camila. El niño levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. «¿Es verdad lo que dice Camila?», preguntó el padre, clavando su mirada en la de su hijo. El momento se estiró eternamente. Camila miraba al niño con una advertencia implícita en sus ojos, una amenaza silenciosa que decía: «Si hablas te arrepentirás». Rosario, por su parte, solo miraba al suelo, rezando en silencio. Mateo miró a su hermano Lucas. Lucas asintió levemente, un gesto casi imperceptible de valor compartido. «No, papá», susurró Mateo, con una voz que apenas se escuchaba pero que retumbó como un trueno en la conciencia de Alejandro. «Ella iba a pegarme». Rosario solo puso las manos para que no me doliera. El aire pareció salir de los pulmones de todos los presentes. La mentira había sido expuesta, desnuda y fea, bajo la luz del sol de la tarde. La confesión del niño quedó suspendida en el aire caliente de la tarde, pesada y acusadora. «Ella iba a pegarme». Esas 4 palabras deberían haber sido suficientes para detener el mundo de Alejandro, para hacerlo correr hacia su hijo y abrazarlo. Pero la manipulación es un arte oscuro, y Camila era su maestra indiscutible. Antes de que Alejandro pudiera procesar el dolor en la voz de Mateo, Camila reaccionó. No con vergüenza, no con disculpas, sino con una explosión de indignación tan perfectamente actuada que por un momento hizo dudar hasta al viento. «¡Mentira!», gritó ella, llevándose las manos a la cabeza como si estuviera al borde de un colapso nervioso. «Es una mentira podrida. Alejandro, por favor, no me digas que vas a creerle a un niño que está claramente trastornado por la influencia de esta mujer». Camila se abalanzó hacia Rosario, no para golpearla esta vez, sino para invadir su espacio, para intimidarla con su presencia, usando su altura y su postura dominante para intentar empequeñecer a la empleada. «Tú les dijiste que dijeran eso», acusó Camila, señalando con un dedo largo y acusador directo a la cara de la niñera. «Tú les has estado llenando la cabeza de veneno contra mí. Eres una víbora, mírate. Mírate cómo te escondes detrás de ellos». Rosario no retrocedió, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado, pero sus pies seguían clavados en el cemento. Sentía el aliento furioso de Camila en su rostro, pero mantuvo la mirada baja, fija en el pecho de la mujer, negándose a darle la satisfacción de verla llorar. «Yo no enseño a mentir, señora», dijo Rosario con una voz que, aunque temblorosa, cargaba la fuerza de 1000 verdades. «Yo les enseño a respetar,
Y lo que usted estaba haciendo no es respeto. Es crueldad. Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso para Camila. La idea de que una sirvienta le diera lecciones de moral frente a su prometido era intolerable. «¡Cállate, insolente!», chilló Camila, y en un arrebato de furia agarró a Rosario por la solapa de su uniforme azul. El gesto fue violento, humillante. Camila tiró de la tela barata con fuerza, sacudiendo a Rosario. Los botones de plástico del uniforme crujieron bajo la tensión. «¡Suéltela!», gritó Lucas desde su silla, intentando girar las ruedas para embestir, para ayudar a su protectora, pero sus brazos débiles no respondían con la rapidez necesaria. Alejandro, saliendo de su estupor inicial, dio 2 pasos rápidos y agarró la muñeca de Camila. Su toque no fue suave. Fue el agarre firme de un hombre que está viendo cómo el orden de su vida se desmorona. «¡Camila, basta!», ordenó Alejandro, su voz grave y autoritaria resonando en la entrada de la mansión. «Suéltala ahora mismo. Estás perdiendo la cabeza». Camila soltó la tela, pero lo hizo con un gesto de desprecio, como si tocar a Rosario la hubiera ensuciado. Se sacudió las manos, mirando a Alejandro con una mezcla de incredulidad y reproche. «¿Yo estoy perdiendo la cabeza?», preguntó Camila, con una risa nerviosa e histérica. «Tú eres el que está ciego, Alejandro. Llegas aquí, después de semanas de viaje, y en lugar de defender a tu futura esposa, te pones del lado de la servidumbre. Me estás humillando. Me estás humillando frente a ella, frente a tus hijos, frente a todo el mundo». «Tú te estás humillando sola», replicó Alejandro, señalando la escena. «Mira lo que has hecho. Los niños están aterrorizados. Están aterrorizados porque ella los manipula», insistió Camila, señalando nuevamente a Rosario, quien ahora se alisaba el uniforme con dignidad silenciosa. «Esa mujer es un cáncer en esta casa, Alejandro. Desde que llegó, los niños están rebeldes, me miran mal, murmuran a mis espaldas. Ella les ha enseñado a odiarme porque me tiene envidia. Envidia de mi posición, de mi ropa, de que yo voy a ser la señora de esta casa, y ella siempre será una simple criada». Las palabras de Camila eran ácido puro. Buscaba herir donde más duele, en el orgullo, en la clase social, en la dignidad. Quería reducir a Rosario a nada, convertirla en un objeto de desprecio para que Alejandro no tuviera más opción que desecharla. Rosario levantó la vista, y por primera vez miró directamente a Alejandro a los ojos. En esa mirada no había súplica por su empleo. Había una decepción profunda hacia el hombre que permitía tal espectáculo. «Señor Alejandro», dijo Rosario, ignorando los insultos de Camila, «yo no tengo envidia de nada de lo que hay en esta casa. El dinero compra muchas cosas, pero no compra el cariño de unos hijos. Y estos niños…» Su voz se quebró ligeramente por la emoción. «Estos niños tienen hambre de amor, no de juguetes caros. Si eso es un crimen, entonces soy culpable». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la niñera eran simples, carentes de retórica sofisticada, pero golpeaban con la contundencia de un martillo. Miró a Camila, hermosa y terrible en su furia, y luego a Rosario, sencilla y digna en su pobreza. La disparidad moral era abismal, pero Camila no había terminado. Sabía que estaba perdiendo terreno. Sabía que la duda estaba germinando en la mente de Alejandro. Y cuando una persona como Camila se siente acorralada, no se rinde. Ataca con una mentira más grande, más audaz y más destructiva. El aire cambió de repente. La furia volcánica de Camila se evaporó, reemplazada instantáneamente por un llanto convulso y una fragilidad estudiada. Se llevó una mano a la boca. Sus hombros comenzaron a temblar, y sus ojos, antes inyectados en ira, ahora buscaban la mirada de Alejandro con una súplica desesperada. «No tienes idea. No tienes idea de lo que acabo de pasar», sollozó Camila, dejando caer su cuerpo ligeramente, como si las piernas le fallaran por el trauma. «Alejandro, mi amor, tú no viste lo que pasó antes de que llegaras. Solo viste el final. Solo viste mi reacción desesperada por defenderme». Alejandro, confundido por el cambio repentino, frunció el ceño. La duda, ese veneno lento, comenzó a trabajar.
Camila era su prometida, la mujer que él había elegido. ¿Era posible que hubiera una explicación? ¿Era posible que él hubiera malinterpretado la situación? ¿De qué estás hablando?, preguntó Alejandro, con la guardia bajando ligeramente. Camila aprovechó esa grieta. Se acercó a él, ignorando a los niños y a Rosario, creando una burbuja de intimidad tóxica. Esos niños, tus hijos, dijo ella bajando la voz a un susurro tembloroso, como si tuviera miedo de que la escucharan. Intentaron atropellarme. El silencio que siguió fue absoluto. Lucas y Mateo abrieron los ojos desmesuradamente. La mentira era tan grotesca, tan imposible físicamente para dos niños con atrofia muscular, que parecía una broma macabra. ¿Qué? Alejandro parpadeó incrédulo. Sí, insistió Camila llorando con más fuerza. Estaba caminando hacia la puerta para recibirte. Quería que todo estuviera perfecto. Y ellos vinieron a toda velocidad con esas sillas. Me acorralaron contra los rosales. Mira. Camila señaló una pequeña rasgadura en su pantalón de diseño. Una marca insignificante que probablemente se había hecho ella misma con alguna de sus joyas en el forcejeo, o quizás con una espina al gesticular. Me iban a romper las piernas, Alejandro. Continuó, elevando el drama. Sus sillas son de metal pesado. Si me hubieran golpeado de lleno, estaría en el hospital ahora mismo. Tuve que gritar. Tuve que levantar la mano para asustarlos, para que se detuvieran. Fue defensa propia. Tenía miedo por mi vida. Eso no es verdad, gritó Lucas, con la voz ronca por el llanto retenido. Nosotros apenas podemos mover las sillas en el pasto. Papá, ¿sabes qué nos cuesta? Miente, interrumpió Camila, girándose hacia el niño con una mirada que prometía castigos futuros. Miente con la misma facilidad con la que respira. Esa mujer les ha dicho que si me atacan tú me dejarás y ellos podrán hacer lo que quieran. Es un complot, Alejandro. Soy yo o ellos. Soy yo o esta anarquía donde la sirvienta es la dueña y tus hijos son unos delincuentes en potencia. Alejandro miró a sus hijos. Los veía pequeños, frágiles en sus sillas enormes. ¿Podían ser capaces de tal malicia? Recordaba haber leído informes sobre niños que, resentidos por la ausencia del padre o la muerte de la madre, se volvían violentos. ¿Y si Camila tenía razón? ¿Y si su ausencia había creado monstruos que él desconocía? La duda de Alejandro fue visible en su rostro. Pasó una mano por su cabello, exhalando con frustración. Estaba cansado. Quería paz. Quería llegar a casa y encontrar un hogar, no una guerra. Y Camila le estaba ofreciendo una salida fácil. La culpa era de la niñera. La culpa era de la rebeldía infantil. Si aceptaba esa versión, solo tenía que despedir a Rosario y castigar a los niños, y el orden se restauraría. Rosario vio la duda en los ojos del patrón. Vio cómo la balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente hacia el lado de la mentira dorada. Comprendió que la palabra de una mujer rica y bella valía más que la verdad de dos niños discapacitados y una empleada doméstica. Sintió un dolor agudo en el pecho, no por ella, sino por la soledad inmensa de esos niños. Si ella se iba, si Camila ganaba, el infierno que vivirían Lucas y Mateo sería inimaginable. Defensa propia, había dicho la mujer. Rosario miró los bracitos delgados de Mateo, incapaces de levantar un vaso lleno de agua sin temblar. ¿Cómo podía un padre creer que esos brazos podían impulsar una silla pesada con fuerza letal? Señor, intentó intervenir Rosario, dando un paso al frente. Tú no hables, le cortó Alejandro levantando una mano para detenerla. Su voz sonaba cansada, irritada. Ya he escuchado suficiente. Camila sonrió internamente, aunque su rostro seguía mostrando una máscara de dolor. Había ganado. Había tocado la tecla correcta, la inseguridad de Alejandro como padre y su deseo de orden. «Saca a esta mujer de aquí, amor», susurró Camila, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. «Por favor. No me siento segura con ella en la casa. Paga lo que tengas que pagar, pero que se vaya. Y con los niños, bueno, tendremos que ser estrictos. Un internado correctivo sería lo mejor. Necesitan disciplina profesional». Alejandro asintió lentamente, como hipnotizado por la necesidad de acabar con el conflicto.
Sacó su billetera del bolsillo interior de su saco. Iba a hacerlo. Iba a pagarle a Rosario y pedirle que se marchara. Iba a sacrificar la verdad por la paz. Rosario vio la billetera. Vio el gesto final. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió y se endureció al mismo tiempo. El miedo a perder el trabajo desapareció, reemplazado por un terror mucho mayor. Dejar a los niños a merced de esa mujer. Ya no tenía nada que perder. Si la iban a echar, se iría gritando la verdad. Si la iban a echar, dejaría una marca en la conciencia de ese hombre que jamás podría borrar. «Señor Alejandro», dijo Rosario, con una voz que ya no pedía permiso, una voz que resonó con la autoridad de una madre leona. «Despídame si quiere. Écheme a la calle como a un perro. Pero antes de que firme mi sentencia y la condena de sus propios hijos, hay algo que usted tiene que ver». Alejandro se detuvo, con la billetera en la mano. La intensidad en la voz de la niñera lo congeló. No era el tono de una empleada rogando. Era el tono de alguien que está a punto de revelar un secreto mortal. «¿De qué hablas?», preguntó él frunciendo el ceño. «No me crea a mí. No le crea a ella. Créale a la piel de sus hijos», dijo Rosario, caminando decidida hacia la silla de Lucas, ignorando el grito de protesta de Camila. «No la dejes acercarse», chilló Camila, con un pánico real filtrándose por primera vez en su voz. Pero Rosario fue rápida. Se arrodilló junto a la silla de Lucas. El niño la miró, asustado pero confiado. Rosario lo miró con ternura infinita y le susurró: «Perdóname, mi niño, pero tu papá tiene que saber». Con manos suaves pero firmes, Rosario comenzó a remangar la camisa de manga larga que Lucas llevaba puesta, a pesar del calor del día. «Alejandro, deténla», gritó Camila, lanzándose hacia adelante. «Está violando su privacidad». Pero Alejandro no se movió. Sus ojos estaban fijos en la manga que subía lentamente, revelando la piel pálida del brazo de su hijo. Y lo que comenzó a aparecer allí no era piel sana. Lo que sus ojos empezaron a registrar hizo que la billetera cayera de sus manos al suelo con un golpe seco. La billetera de cuero cayó al suelo, golpeando la piedra con un sonido seco y final, como un punto y aparte en la historia de esa familia. Nadie se movió para recogerla. Los billetes, las tarjetas de crédito sin límite, las identificaciones de prestigio, todo aquello yacía en el polvo, ignorado, convertido repentinamente en basura irrelevante frente a lo que estaba sucediendo a medio metro de altura. Alejandro sintió que el mundo se detenía. El ruido de los pájaros, el viento en las bugambillas, el tráfico lejano de la ciudad. Todo desapareció. Su universo entero se redujo a ese pequeño trozo de piel que Rosario acababa de exponer al sol de la tarde. El brazo de Lucas, habitualmente cubierto por camisas de manga larga de algodón importado, camisas que Camila insistía que usaran por elegancia, no era el brazo de un niño de 10 años. Era un mapa de tortura. No había piel blanca y lisa. Había una constelación de moretones en diferentes estados de curación. Algunos eran manchas amarillentas y verdosas, vestigios de dolores antiguos, de semanas atrás. Otros eran de un púrpura intenso, casi negro. Marcas frescas que gritaban violencia reciente. Pero lo más escalofriante no era el color, sino la forma. Alejandro se arrodilló lentamente, como si sus propias piernas hubieran perdido la fuerza, quedando a la altura de la silla de ruedas. Sus ojos, abiertos de par en par en un horror incrédulo, trazaron las líneas de las heridas. No eran golpes de una caída. Una caída deja raspones, deja moretones difusos en codos y rodillas. Estas marcas eran pequeñas, redondas y precisas. Eran la huella inconfundible de unos dedos adultos clavándose con saña en la carne blanda. Eran pellizcos retorcidos, apretones brutales hechos en la parte interna del brazo, allí donde la piel es más sensible y donde la ropa cubre más fácilmente el delito. ¿Qué es esto?», preguntó Alejandro. Su voz no sonó como la de un hombre poderoso. Sonó rota, estrangulada, como la de un niño perdido en la oscuridad. Extendió su mano temblorosa para tocar el brazo de su hijo.
Un gesto instintivo de padre que busca consolar, verificar, sanar. Y entonces ocurrió lo peor. En el momento en que los dedos de Alejandro rozaron la piel magullada, Lucas se encogió violentamente hacia atrás. El niño cerró los ojos y emitió un sonido agudo, un chillido ahogado de puro pánico, cubriéndose la cabeza con el otro brazo. «No, por favor», gimió Lucas, encogiéndose en su silla. «No diré nada. Prometo que no diré nada». Ese gesto, ese rechazo instintivo hacia su propio padre, golpeó a Alejandro con más fuerza que una bala en el pecho. Su hijo le tenía miedo. Su hijo pensaba que el contacto de su padre traería más dolor. Alejandro retiró la mano como si se hubiera quemado, con el corazón latiéndole en la garganta a un ritmo doloroso y errático. «Es su enfermedad», gritó Camila de repente, rompiendo el silencio con una estridencia desesperada. Se lanzó hacia Alejandro, agarrándolo por los hombros, intentando girarlo para que la mirara a ella y no al niño. «Alejandro, mírame. Es su condición. Tienen la sangre mala, tú lo sabes. Se lastiman con nada. Se golpean con los reposabrazos de la silla mientras juegan a lo bruto». Camila hablaba rápido, atropellando las palabras, sudando frío bajo su maquillaje perfecto. Sus ojos saltaban de Alejandro a Rosario con una mezcla de odio asesino y terror absoluto. «Yo te lo dije», insistió ella sacudiendo a Alejandro. «Te dije que necesitaban supervisión médica, no una niñera ignorante. Ella los deja golpearse, ella no los cuida. Míralos, es culpa de ella». Alejandro, aturdido, miró a Camila. Por un segundo, su cerebro, desesperado por negar la monstruosidad que tenía delante, quiso creerle. Quiso creer que era una enfermedad, que era un accidente, que la mujer que dormía en su cama no era capaz de infligir tal sufrimiento. «¿Es verdad?», murmuró Alejandro, mirando a Rosario con ojos suplicantes, rogando que fuera una negligencia y no una tortura. Se golpearon jugando. Rosario negó con la cabeza lentamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, cayendo sobre su delantal sucio, pero su mirada no vaciló. «Señor Alejandro», dijo Rosario, con una voz suave pero implacable, cargada de una tristeza infinita. «Mire bien, mire la forma. Las sillas de ruedas no tienen dedos. Las sillas de ruedas no tienen uñas». Rosario tomó con delicadeza la muñeca de Lucas de nuevo, ignorando los gritos de protesta de Camila. «Mire aquí», señaló Rosario una marca específica, una media luna roja y profunda. «Esto es una uña larga y afilada. Y mire aquí, son 3 puntos, el pulgar y 2 dedos. Es un agarre, señor. Alguien lo agarró y retorció». «¡Miente! Es una mentirosa patológica», aulló Camila, lanzándose para empujar a Rosario. Pero esta vez, Alejandro levantó un brazo y detuvo a Camila sin siquiera mirarla. Su brazo era una barrera de hierro. Su atención estaba totalmente enfocada en el horror que se revelaba ante sus ojos. «Lucas», susurró Alejandro. El niño seguía temblando, con los ojos cerrados. «Hijo, mírame». Lucas abrió un ojo, lleno de lágrimas. «¿Quién te hizo esto?». El silencio regresó, pesado y asfixiante. Lucas miró a Camila. La mujer lo miraba fijamente, con los ojos inyectados en sangre, mordiéndose el labio inferior en una clara amenaza silenciosa. El niño sabía lo que pasaba si hablaba. Recordaba las amenazas susurradas en la oscuridad. «Si le dices a tu padre, lo dejaré en la ruina. Se morirá de tristeza por tu culpa, y tú acabarás en un orfanato para niños rotos, donde nadie te cambiará los pañales». Lucas bajó la cabeza y cayó. El silencio del niño fue la confirmación más dolorosa que Alejandro podría haber recibido. El silencio de su hijo destrozó los últimos restos de negación que le quedaban a Alejandro. Se puso de pie lentamente. El movimiento fue pesado, como si llevara el peso de una montaña sobre los hombros. Ya no miraba la billetera en el suelo, ni el jardín cuidado, ni la fachada de su mansión. Solo veía rojo. Rosario, viendo que el niño estaba demasiado aterrorizado para hablar, dio un paso adelante. Sabía que este era el momento. Si no hablaba ahora,
La verdad volvería a ser enterrada bajo capas de dinero y mentiras. «Usted viaja mucho, señor Alejandro», comenzó a decir Rosario. Su voz ganó fuerza, llenando el espacio entre el padre y los hijos. «Usted se va por semanas a cerrar negocios en Europa, en Asia. Y cuando usted cruza esa puerta, esta casa deja de ser un hogar y se convierte en una prisión». «Cállate, sirvienta inmunda», gritó Camila, retrocediendo hacia la puerta de la casa, como buscando una ruta de escape o un arma, cualquier cosa. «Te voy a demandar, te voy a destruir». «Déjela hablar», dijo Alejandro. Su voz era irreconocible. Era un susurro gutural, peligroso, gélido. No miró a Camila. Sus ojos estaban fijos en Rosario. «Continúa». Rosario respiró hondo, tomando el valor de todas las madres del mundo. «Usted cree que ella los cuida. Usted manda dinero para los mejores doctores, para comida orgánica, para tutores. Pero nada de eso llega a ellos, señor». Rosario se agachó y levantó la pierna del pantalón de Mateo, el otro gemelo. Las pantorrillas del niño eran esqueléticas, mucho más delgadas de lo que deberían ser incluso para su condición. «Mírelos, señor. Están en los huesos. No es la atrofia muscular, es hambre». La palabra hambre golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. «¿Hambre?», repitió él, incrédulo. Estaba en una mansión rodeada de abundancia. La despensa estaba siempre llena. «Cuando usted se va, la señorita Camila cierra la cocina con llave», confesó Rosario, soltando las palabras que le habían quemado la garganta durante meses. «Dice que los niños discapacitados no necesitan tantas calorías porque no se mueven. Dice que...» Rosario hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Dice que es un desperdicio gastar comida buena en cosas que no funcionan». Alejandro sintió que las rodillas le fallaban. Se tambaleó ligeramente. La brutalidad de la frase era inconcebible. «Les da sopa aguada, señor, una vez al día. Y si piden más...» Rosario señaló nuevamente los brazos magullados. «Si piden más, o si lloran por su papá, ella los corrige». Camila soltó una risa nerviosa, maníaca. «Es ridículo. Alejandro, por favor, mira a esta mujer. Es una actriz. Está inventando una telenovela para sacarte dinero. ¿Hambre? Si están gordos». Alejandro se giró lentamente hacia Camila. Su rostro estaba pálido, drenado de sangre, pero sus ojos ardían con un fuego oscuro y terrible. «¿Gordos?», preguntó Alejandro, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Acabas de decir que mis hijos, a los que se les marcan las costillas a través de la camisa, están gordos». Camila parpadeó, dándose cuenta de su error. Había hablado desde su distorsión, desde su odio, y había revelado su verdadera visión de los niños. «Yo... me refiero a que están bien alimentados, a que tienen todo», balbuceó ella, retrocediendo un paso más. «Y los moretones, Camila. Explícame los moretones». Alejandro avanzó hacia ella. Un paso, 2 pasos. Camila retrocedió hasta chocar con una columna de piedra de la entrada. «Ya te lo dije. Se golpean. Son torpes». Su voz era un hilo de pánico. «Rosario dijo que son pellizcos», dijo Alejandro, acorralándola sin tocarla, solo con su presencia abrumadora. «Dijo que son marcas de uñas». Alejandro levantó inesperadamente la mano de Camila. La agarró con fuerza, levantándola a la altura de sus ojos. Camila llevaba una manicura francesa impecable, con uñas largas, cuadradas y duras como cuchillas de acrílico. Alejandro miró las uñas. Luego miró las marcas en forma de media luna en el brazo de su hijo Lucas. La coincidencia era geométrica, perfecta, innegable. «¡Suéltame! ¡Me lastimas!», chilló Camila, tratando de liberar su mano. «¿Te lastimo?», preguntó Alejandro, apretando más, acercando la mano de ella a su cara. «¿Te duele que te apriete la muñeca?». Imagina lo que siente un niño de 10 años cuando le clavas estas garras en la carne blanda de su brazo interno. Alejandro tiró de la mano de Camila hacia abajo con asco, soltándola como si fuera un objeto contaminado. «Pero hay algo más, señor», interrumpió Rosario de nuevo. Sabía que faltaba la parte más cruel,
la que ataba a los niños al silencio. Alejandro se giró, esperando el golpe final. «¿Por qué no me lo dijeron?», preguntó Alejandro, mirando a sus hijos con desesperación. «Siempre les dije que podían confiar en mí. ¿Por qué callaron tanto tiempo?». Mateo, el gemelo que había permanecido más callado, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza adulta, una resignación que ningún niño debería conocer. «Porque ella dijo que tú no nos querías», susurró Mateo. El mundo de Alejandro se fracturó. «¿Qué?». «Ella dijo», continuó Mateo con la voz temblorosa, «que tú viajabas tanto para no vernos, que te daba asco tener hijos que no podían jugar fútbol, que te avergonzábamos frente a tus socios». Lucas, tomando valor de su hermano, completó la frase, llorando abiertamente. «Dijo que si nos portábamos mal, o te dábamos problemas con nuestras quejas, tú nos mandarías a un lugar donde nos dejarían morir. Dijo que ella era la única que convencía a papá de que no nos botara a la basura, que teníamos que agradecerle a ella por dejarnos vivir aquí. La crueldad psicológica era tan devastadora, tan refinada en su maldad, que Alejandro se quedó sin aire. Camila no solo había lastimado sus cuerpos, había secuestrado el amor de sus hijos por su padre. Había utilizado la ausencia laboral de Alejandro, una ausencia motivada por el deseo de darles un futuro, para convertirlo en el monstruo de la historia ante los ojos de sus propios hijos. Les había hecho creer que su padre los odiaba. Alejandro sintió una lágrima caliente y solitaria rodar por su mejilla. Miró a Camila, quien ahora estaba pálida como un cadáver, sabiendo que no había mentira en el mundo que pudiera cubrir esa vileza. «Les dijiste...». La voz de Alejandro se quebró. «Les dijiste que yo no los amaba. ¿Para poder torturarlos en paz?». Camila intentó hablar, intentó formular una excusa, pero solo salió un gemido patético. La máscara de la dama de sociedad se había disuelto por completo, dejando ver al monstruo desnudo y temblando de miedo ante la justicia inminente. Alejandro se giró hacia Rosario. La miró no como a una empleada, sino como a la única persona cuerda y decente en kilómetros a la redonda. «Gracias», le dijo, con una sinceridad brutal. Luego, Alejandro volvió a mirar a Camila. Ya no había dudas. Ya no había amor. Ni siquiera había odio. Solo había una determinación fría y absoluta de erradicar esa maldad de su vida para siempre. «Lárgate», dijo Alejandro. No gritó. No fue necesario. La palabra cayó como una sentencia de muerte. «Alejandro, espera, podemos hablar, terapia. Yo puedo cambiar», suplicó Camila, intentando agarrarse a su estatus, a su futuro perdido. «He dicho que te largues», repitió Alejandro, dando un paso hacia ella con tal intensidad que Camila tropezó con sus propios tacones y cayó sentada en el camino de piedra, raspándose las manos, en una ironía poética de su propia crueldad. Pero la historia no terminaba con su expulsión. Alejandro sabía que sacarla de la casa era fácil. Reparar lo que había roto en el alma de sus hijos sería la verdadera batalla. Y para eso, necesitaría ayuda. Miró a Rosario, quien seguía arrodillada junto a los niños, acariciando sus cabezas, siendo el refugio que él no había sabido ser. Camila intentó levantarse del suelo de piedra, pero sus piernas temblaban, no por debilidad física, sino por el colapso total de su realidad. Se apoyó en sus manos, raspadas y sucias de polvo, y levantó la vista hacia Alejandro. Lo que vio en los ojos de él no fue ira. La ira es caliente, explosiva y a veces pasajera. Lo que vio fue algo mucho peor, una repulsión gélida, absoluta y definitiva. Alejandro la miraba como si fuera una extraña, una intrusa que acababa de descubrir robando en su casa. Pero lo que había robado no eran joyas, sino la inocencia de sus hijos. «No me mires así», susurró Camila, intentando recuperar un fragmento de su altivez habitual, aunque su voz sonaba quebrada. «No tienes derecho a juzgarme. Tú no estabas aquí. Tú nunca estabas aquí». Alejandro no respondió de inmediato. Se giró hacia Mateo y Lucas. Los niños seguían encogidos en sus sillas, mirando la escena con una mezcla de fascinación y terror.
Era la primera vez en sus vidas que veían a alguien enfrentarse al monstruo que los atormentaba. Era la primera vez que el papá ausente se convertía en una barrera física entre ellos y el dolor. «Mateo», dijo Alejandro, ignorando a Camila. Su voz se suavizó, tratando de esconder el temblor que sentía por dentro. «¿Es verdad lo que dijo Rosario? Ella les quitaba la comida». Mateo miró a Rosario, buscando permiso. La niñera asintió levemente, con los ojos llenos de lágrimas, dándole la fuerza que necesitaba. «Sí, papá», respondió el niño, con un hilo de voz. «Cuando te ibas, ella decía que la cocina estaba cerrada, que los niños lisiados no queman calorías y que si comíamos mucho nos pondríamos gordos, y tú nos dejarías de querer porque te daría asco levantarnos». Alejandro cerró los ojos con fuerza, como si recibiera un golpe físico. Cada palabra era una daga. Asco. Esa era la palabra que Camila había sembrado en la mente de sus hijos. «¿Y tú le creíste?», preguntó Alejandro, con el corazón en un puño, arrodillándose de nuevo para estar a su altura, sin importarle ensuciar su traje de $1000 en el suelo. Mateo bajó la mirada a sus manos inertes sobre su regazo. «Tú nunca nos mirabas, papá», confesó el niño, con una honestidad brutal que dolió más que cualquier insulto. «Cuando llegabas de viaje, nos dabas un beso rápido y te ibas al despacho. Camila decía que era porque no soportabas vernos así, que te recordábamos a mamá y que por eso preferías trabajar». El silencio que siguió fue denso, asfixiante. La verdad cayó sobre Alejandro como una losa de concreto. Él pensaba que trabajaba para asegurarles el futuro, para pagar los mejores tratamientos, para que no les faltara nada. Pero en su afán de proveer, había dejado un vacío emocional tan grande que Camila lo había llenado con veneno. Él había creado el escenario perfecto para la tortura sin saberlo. Su ausencia había sido el arma de ella. «Lo hice por ti», gritó Camila desde el suelo, interrumpiendo el momento con desesperación. «Lo hice para que fueran fuertes, para que dejaran de lloriquear. Tú no sabes lo difícil que es lidiar con ellos todo el día, escuchando sus ruedas rechinar, viendo cómo babean cuando comen. Alguien tenía que poner orden». Rosario dio un paso adelante, incapaz de contenerse más. Su rostro, habitualmente sumiso, estaba encendido de indignación. «¿Orden?», espetó Rosario. «¿Llamas orden a pellizcar a un niño hasta dejarle la carne morada? ¿Llamas orden a decirle a un hijo que su padre lo odia? Eso no es orden, señora. Eso es maldad pura. Usted disfrutaba viéndolos sufrir. Yo la he visto sonreír cuando ellos lloraban». «Tú cállate, sirvienta», chilló Camila, poniéndose de pie tambaleándose. «Tú eres la culpable de todo esto. Tú planeaste esto para quedarte con él. Alejandro, abre los ojos. Esta mujer quiere tu dinero». Alejandro se levantó lentamente. Ya no había duda en su mente. Miró a Camila y vio, por primera vez, la fealdad que se escondía detrás de su belleza manufacturada. Vio la crueldad en la comisura de sus labios, el egoísmo en sus ojos fríos. «Ella no quiere mi dinero, Camila», dijo Alejandro, con una calma aterradora. «Ella ha defendido a mis hijos arriesgando su trabajo y su seguridad, mientras tú, que decías amarme, los destruías. Ella, con su uniforme de limpieza, tiene más dignidad en un dedo que tú en todo tu cuerpo». Camila retrocedió un paso, sorprendida por la comparación. «¿Me estás comparando con la criada?», preguntó, ofendida hasta la médula. «Yo soy una mujer de sociedad. Mi apellido está en los mejores clubes de la ciudad. No puedes hablarme así». «Tu apellido no me importa», cortó Alejandro. «Y tus clubes tampoco. Lo único que me importa es que has lastimado a lo único que me queda de mi esposa, a mis hijos». Alejandro se acercó a ella. Camila intentó mantener la postura, pero el miedo empezaba a filtrarse por sus poros. «Te di mi casa, te di mi confianza, te di a mis hijos», dijo él, acorralándola verbalmente. «Y tú los convertiste en rehenes. Les hiciste creer que su padre era un monstruo para que no hablaran. Eso, Camila, no tiene perdón, ni de Dios, ni mío. Alejandro, por favor, estoy estresada. La boda, los preparativos».
Intentó excusarse ella, cambiando de táctica, buscando la lástima. He estado bajo mucha presión. Quizás fui estricta, pero no soy un monstruo. Podemos ir a terapia. Puedo mejorar. No, dijo Alejandro secamente. Miró a sus hijos. Lucas y Mateo lo miraban con ojos muy abiertos, esperando. Esperando ver si esta vez era verdad. Si esta vez, el papá que siempre se iba, se quedaría a luchar por ellos. Alejandro entendió en ese segundo que ninguna cantidad de dinero podría arreglar esto. Solo la acción. Una acción contundente y definitiva que les demostrara a sus hijos que estaban a salvo. Se acabó, Camila. La sentencia quedó flotando en el aire. Se acabó. Camila parpadeó, incapaz de procesar que su vida de lujos, su futuro asegurado, su estatus de esposa del magnate, se estaba evaporando en segundos por culpa de unos moretones y una niñera entrometida. ¿Qué quieres decir con que se acabó?, siseó ella, con una mezcla de incredulidad y rabia. No puedes romper el compromiso así. Las invitaciones ya se enviaron. La prensa... ¡Al diablo con la prensa!, rugió Alejandro. El grito fue tan potente que los pájaros en los árboles cercanos alzaron el vuelo asustados. Alejandro avanzó, invadiendo el espacio personal de Camila, obligándola a retroceder hasta que sus tacones pisaron el césped, hundiéndose en la tierra, haciéndola perder el equilibrio y la elegancia. ¿Te preocupa la prensa?, preguntó él, con una sonrisa amarga y peligrosa. Deberías preocuparte por algo mucho más serio. Deberías preocuparte por la policía. El color desapareció del rostro de Camila instantáneamente. ¿La policía?, balbuceó. Lo que has hecho es abuso infantil, dijo Alejandro, enunciando cada sílaba con claridad letal. Es violencia física y psicológica contra menores discapacitados. Tengo testigos, tengo las marcas en sus cuerpos, y tengo el dinero suficiente para contratar a los mejores abogados penalistas de este país, para asegurarme de que pases una larga temporada en una celda donde no tendrás manicura ni vestidos de seda. Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El miedo real, el miedo a perder su libertad, finalmente penetró su armadura de arrogancia. No serías capaz. Sería un escándalo para tu empresa. Intentó amenazar, pero su voz era débil. Pruébame, desafió Alejandro. Ponme a prueba, Camila. Destruye mi reputación si quieres. No me importa. Prefiero que el mundo sepa que soy un padre que falló al principio pero que corrigió su error, a que piensen que permití que una mujer como tú tocara un solo pelo de mis hijos un día más. Alejandro se giró hacia la entrada de la casa, donde el jefe de seguridad, un hombre robusto que había estado observando la escena desde la distancia con evidente incomodidad, esperaba órdenes. «¡Ramírez!», llamó Alejandro. El guardia corrió hacia ellos. «Sí, señor. Saca a esta mujer de mi propiedad. Ahora mismo». Camila soltó un grito de indignación. «No me puedes echar así. Mis cosas. Tengo ropa, joyas, mis maletas. Vivo aquí». «No, tú te alojabas aquí», corrigió Alejandro con frialdad. «Y tus cosas te las enviaré en cajas. No vas a entrar a mi casa de nuevo. No vas a volver a respirar el mismo aire que mis hijos». «Tengo derechos», chilló ella, aferrándose al brazo de Alejandro. Él se soltó con un movimiento brusco de hombro, como si se quitara un insecto. «Tu único derecho en este momento es salir caminando antes de que llame a la patrulla y salgas esposada. Tú eliges». Camila miró a Ramírez, quien esperaba con el rostro serio. Miró a Rosario, que seguía junto a los niños, protegiéndolos como una leona victoriosa. Y miró a los gemelos. Por primera vez, Lucas y Mateo no bajaron la mirada. La miraron de vuelta. Había miedo aún, sí, pero también había algo nuevo. Esperanza. Veían a su padre defendiéndolos, y eso les daba un valor que nunca habían tenido. Camila comprendió que había perdido. Total y absolutamente. Pero su orgullo no le permitía irse en silencio. «Te vas a arrepentir, Alejandro», escupió ella con veneno. «Te vas a quedar solo con tus lisiados y tu sirvienta. Nadie te va a querer con esa carga. Me estás haciendo un favor. Me libró de ser la enfermera de por vida de estos inútiles». La crueldad final fue tan innecesaria,
tan vil, que Alejandro sintió el impulso de golpearla, pero se contuvo. No valía la pena ensuciarse las manos. «Lárgate», dijo él, en voz baja. Ramírez tomó a Camila por el brazo, no con delicadeza, sino con la firmeza de quien saca la basura. «Vamos, señora, no haga esto más difícil». Camila se soltó del agarre del guardia y comenzó a caminar hacia el portón principal, taconeando con furia, con la cabeza alta, pero el espíritu roto. Mientras se alejaba, sus gritos de «¡Esto no se quedará así!» se fueron desvaneciendo, perdiendo fuerza frente a la dignidad silenciosa de la familia que dejaba atrás. Cuando el portón de hierro se cerró detrás de ella, un silencio profundo cayó sobre el jardín. Pero no era un silencio pesado como antes. Era un silencio limpio. El aire parecía más ligero. Alejandro se quedó mirando el portón cerrado por un momento, respirando agitadamente. La adrenalina empezaba a bajar, y el dolor de la realidad empezaba a sentarse. Se giró lentamente hacia sus hijos y hacia Rosario. Estaba allí, de pie en medio de su jardín perfecto, pero se sentía como un náufrago que acababa de llegar a la orilla después de una tormenta. Miró a Rosario. Ella no había dejado de abrazar a los niños ni un segundo. Sus guantes amarillos de limpieza contrastaban con la ropa de los niños, pero esa imagen le pareció a Alejandro más hermosa que cualquier obra de arte que tuviera colgada en su despacho. «Señor», empezó a decir Rosario, temerosa de lo que vendría ahora. Camila se había ido, pero ella seguía siendo la empleada que había gritado y desafiado a la prometida del patrón. Alejandro levantó la mano para detenerla. No quería excusas. No quería formalidades. Caminó hacia ella. Rosario bajó la cabeza, esperando el despido. «Ya se fue ella, ahora me toca a mí», pensó. Había causado un escándalo. Alejandro se detuvo frente a ella. «Rosario», dijo él. Ella levantó la vista, temerosa. «Sí, señor». «Quítate los guantes», dijo él suavemente. Rosario parpadeó confundida. «Señor, por favor, quítatelos. No vas a limpiar nada hoy, ni mañana». Rosario obedeció lentamente, tirando de la goma amarilla hasta liberar sus manos, manos rojas y trabajadas, manos ásperas por el detergente y el esfuerzo. Alejandro extendió sus propias manos, cuidadas y suaves, y tomó las de ella. El contacto fue eléctrico. Era la unión de dos mundos que nunca debieron estar separados por barreras sociales. «Gracias», dijo Alejandro con la voz rota, y por primera vez dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Gracias por ser la madre que ellos necesitaban cuando yo estaba demasiado ciego para ser su padre. Gracias por salvarles la vida». Lucas y Mateo miraban con los ojos abiertos. Su papá estaba llorando, y estaba sosteniendo las manos de Rosario. «Papá», susurró Lucas. Alejandro soltó una mano de Rosario, pero mantuvo la otra, y se giró para abrazar a sus hijos, envolviéndolos a los tres en un círculo de protección. «Perdónenme», sollozó Alejandro, abrazando los cuerpos frágiles de sus hijos. «Perdónenme por no ver. Perdónenme por dejarlos solos. Les juro, por la memoria de su madre, que nadie les volverá a hacer daño. Nunca más». En ese jardín, bajo el sol de la tarde, la jerarquía de la casa se disolvió. Ya no había patrón y sirvienta. Ya no había padre ausente y niños rotos. Había 4 seres humanos heridos que acababan de encontrarse entre los escombros de una mentira, listos para empezar a sanar. Pero la sanación, como sabía Rosario, no sería fácil. El cuerpo sana rápido, pero el alma tarda más. Y Alejandro tenía una montaña que escalar para recuperar la confianza que había perdido. El regreso al interior de la mansión no fue un triunfo. Fue una procesión silenciosa y pesada. Alejandro empujaba la silla de Mateo, mientras Rosario, con las manos ya desnudas y rojas por el esfuerzo, empujaba a Lucas. El sonido de las ruedas de goma sobre el piso de mármol importado resonaba en el vestíbulo cavernoso. Un sonido que antes a Alejandro le parecía molesto y que ahora le sonaba como el único latido de vida en un mausoleo de oro. La casa estaba en silencio. El servicio, alertado por los gritos en el jardín,
o quizás por ese sexto sentido que tienen los empleados para oler la desgracia de los ricos, había desaparecido. No había nadie. Solo ellos cuatro y el eco de los pasos de Alejandro, que sonaban demasiado fuertes, demasiado autoritarios para un hombre que se sentía tan pequeño por dentro. Alejandro se detuvo en medio del salón principal. Miró a su alrededor como si fuera la primera vez que entraba en esa casa. Vio los jarrones Ming, las alfombras persas, los cuadros abstractos que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en 10 años. Y sintió asco. Sintió un asco visceral y profundo por cada objeto inanimado que lo rodeaba. Todo aquello era frío, duro, incapaz de dar amor. Todo aquello había sido testigo mudo del sufrimiento de sus hijos. ¿Tienen hambre?, preguntó Alejandro. Su voz salió ronca, rompiendo el silencio sepulcral. Los gemelos se miraron entre sí. El viejo reflejo condicionado por el miedo se activó instantáneamente. Mateo encogió los hombros, tratando de hacerse pequeño. Lucas miró hacia la puerta de la cocina con terror, como si esperara que Camila saliera de allí con el candado en la mano. «No es hora de cenar, papá», susurró Lucas, con la voz temblorosa. «Camila dice que si comemos fuera de horario nos ponemos cerdos, y que la cena es solo caldo». Alejandro cerró los ojos y apretó el manillar de la silla de ruedas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La rabia volvió a subirle por la garganta, un ácido caliente, pero la tragó. No podía permitirse más ira. Sus hijos no necesitaban ver a otro adulto furioso. Necesitaban suavidad. «Camila ya no está», dijo Alejandro, abriendo los ojos y agachándose frente a ellos. Buscó la mirada esquiva de sus hijos. «Escúchenme bien. Camila nunca más va a decidir qué comen o cuándo comen. ¿Entienden? Esa mujer no va a volver a pisar esta casa». «¿Y si llama por teléfono?», preguntó Mateo con la lógica paranoica del trauma. «No contestaremos», prometió Alejandro. «Ahora, vamos a la cocina». La cocina de la mansión era un espacio industrial, brillante, lleno de acero inoxidable y electrodomésticos de última generación que parecían sacados de una nave espacial. Alejandro abrió la nevera gigantesca de 2 puertas. La luz interior iluminó su rostro cansado. Estaba llena, repleta. Había quesos franceses, jamones curados, frutas exóticas, yogures orgánicos, botellas de vino de colección. Había suficiente comida para alimentar a un ejército. Y sus hijos tenían los huesos marcados bajo la ropa. La ironía fue tan dolorosa que Alejandro tuvo ganas de golpear la nevera. Tenía la abundancia al alcance de la mano, pero había permitido que una guardiana cruel matara de hambre a su propia sangre. «¿Qué quieren?», preguntó girándose hacia ellos. «Pueden pedir lo que sea. Pizza, hamburguesas, helado, lo que quieran». Los niños miraban el interior de la nevera con los ojos desorbitados, pero no se movían. Estaban paralizados. La libertad repentina es aterradora para quien ha vivido encadenado. No sabían cómo elegir. Habían olvidado qué les gustaba. Rosario, que se había quedado en el umbral de la puerta, respetuosa, comprendió lo que pasaba. Alejandro estaba tratando de compensar años de ausencia con un banquete, pero los niños no necesitaban un festín, necesitaban seguridad, necesitaban algo que no les hiciera daño al estómago encogido. Ella entró en la cocina. Sus pasos eran suaves, sus zapatos de goma no hacían ruido. No pidió permiso. Pasó por lado de Alejandro, que parecía perdido entre tanto lujo inútil, y tomó el mando. No como empleada, sino como madre sustituta. «Señor Alejandro», dijo ella con voz suave, «si comen algo muy pesado ahora les va a caer mal. Sus estómagos están acostumbrados a poco». Alejandro la miró, avergonzado de su propia ignorancia. Por supuesto, tenía razón. «¿Qué sugieres?», preguntó él cediendo el control. «Déjeme a mí», dijo Rosario. Se arremangó las mangas de su uniforme, mostrando sus brazos fuertes y honestos. Abrió la alacena, ignoró las latas de caviar y las pastas importadas, y sacó ingredientes simples, fideos, papas, un poco de pollo. Alejandro se apartó, quedándose recostado contra la isla de mármol frío, observando.
Vio cómo Rosario se movía por la cocina con una eficiencia amorosa. No cocinaba con prisa, cocinaba con ritmo. Puso agua a hervir. Cortó las verduras en trozos pequeños, fáciles de masticar. Mientras lo hacía, tarareaba una melodía muy bajita, casi imperceptible. Los niños, que habían estado tensos como cuerdas de violín, empezaron a relajarse. El sonido del cuchillo cortando sobre la tabla de madera, el olor del agua hirviendo, la presencia tranquila de Rosario, todo eso era familiar. Era su refugio. Alejandro se dio cuenta de que esa escena probablemente se había repetido muchas veces en secreto, cuando él no estaba, y Camila salía de compras. Rosario robando momentos para alimentarlos, para amarlos. «Huele rico, Rosario», dijo Mateo, olfateando el aire, con una pequeña sonrisa tímida asomando en su rostro pálido. «Es sopa de la abuela, mi amor», respondió ella, guiñándole un ojo mientras revolvía la olla. «Para que se pongan fuertes como robles». Alejandro sintió un pinchazo de celos. No celos románticos, sino celos paternales. Él quería ser quien provocara esa sonrisa. Quería ser el héroe, pero sabía que no se lo había ganado. Aún no. Cuando la comida estuvo lista, Rosario sirvió 3 platos, no 2, 3. Puso uno frente a Lucas, otro frente a Mateo, y el tercero lo dejó en la cabecera de la mesa pequeña de la cocina, el rincón informal, donde solían comer los empleados. «Siéntese, señor», dijo Rosario señalando la silla. «A los niños no les gusta comer solos. Les gusta compañía». Alejandro miró la silla de madera sencilla. Él solía comer en el comedor principal, bajo la araña de cristal, con cubiertos de plata, a menudo solo o con Camila hablando de superficialidades. Nunca había comido en la cocina. Nunca se había sentado a la mesa con sus hijos en un ambiente tan íntimo, tan desnudo. Se sentó. La silla crujió bajo su peso. Lucas y Mateo lo miraban fijamente, con la cuchara suspendida a medio camino de la boca. Estaban esperando a ver qué hacía el patrón. Alejandro tomó su cuchara. Probó el caldo. Estaba caliente, sencillo, reconfortante. Sabía a hogar. Sabía a lo que él había olvidado. «Está deliciosa, Rosario», dijo Alejandro, mirando a la mujer que permanecía de pie junto a la estufa. «Siéntese con nosotros, Rosario», pidió Lucas de repente. Rosario negó con la cabeza rápidamente, bajando la vista. «No, mi niño, yo como después. No es correcto que...» «Siéntate», interrumpió Alejandro. No fue una orden dicha con arrogancia, fue una súplica disfrazada de invitación. «Por favor. Hay 4 sillas. Somos 4 personas». Rosario dudó. Miró a Alejandro a los ojos, buscando algún rastro de burla o de trampa, pero solo encontró cansancio y una sinceridad desarmante. Lentamente, sirvió un 4º plato y se sentó en el borde de la silla, tensa, pero presente. Y así, en la cocina de una mansión de millones de dólares, se produjo el verdadero milagro. No hubo brindis con champán. Solo el sonido de las cucharas tocando la cerámica y el sonido de 2 niños comiendo con un apetito voraz, perdiendo el miedo con cada bocado, bajo la mirada vigilante de un padre que aprendía a ser humano y una niñera que les enseñaba a todos el significado de la dignidad. Alejandro observó cómo Mateo repetía plato. Vio cómo Lucas se manchaba la barbilla y se reía por primera vez en años. Y se prometió a sí mismo, mientras tragaba un nudo en la garganta junto con la sopa, que gastaría hasta el último centavo de su fortuna y el último aliento de su vida para mantener esa risa viva. La era del terror había terminado. La era de la reconstrucción acababa de empezar y tenía sabor a sopa de pollo y papas. La noche cayó sobre la mansión, pero no trajo la oscuridad habitual. Por primera vez en mucho tiempo, las luces de los pasillos se quedaron encendidas. Alejandro había dado la orden. No quería sombras. No quería rincones oscuros donde los miedos infantiles pudieran esconderse. Llegó la hora de dormir, y con ella, el momento más temido y necesario, la hora de curar las heridas. «Yo puedo hacerlo, señor», había dicho Rosario cuando subieron a la habitación de los gemelos.
Usted descanse. Ha sido un día largo. No, respondió Alejandro con firmeza. Estaba de pie junto a la cama ortopédica de Lucas, sosteniendo el botiquín de primeros auxilios como si fuera una bomba de tiempo. Necesito hacerlo yo. Necesito ver. Necesito entender. Rosario asintió, comprendiendo que aquello no era un acto médico, sino una penitencia. Se quedó cerca, a una distancia prudente, lista para intervenir si la torpeza del padre causaba más dolor, pero permitiéndole asumir su responsabilidad. La habitación de los niños era amplia, pero estéril. Decorada por diseñadores caros, carecía de calidez. No había dibujos en las paredes, no había desorden creativo. Era una habitación de hospital disfrazada de dormitorio infantil. Alejandro notó esto por primera vez y le dolió. «Lucas, hijo», dijo Alejandro, sentándose en el borde de la cama. «Necesito ponerte pomada en los brazos, para que sanen rápido». Lucas, que ya estaba en pijama, un pijama que le quedaba grande, ocultando su delgadez, extendió el brazo con desconfianza. El niño temblaba. El reflejo de retirar el brazo ante el contacto adulto seguía allí, vivo y palpitante. Alejandro abrió el frasco de ungüento antiinflamatorio. El olor a mentol y medicina llenó el aire. Se puso un poco en los dedos. Sus manos que firmaban contratos millonarios sin dudar, temblaban visiblemente. Cuando tocó el primer moretón, una marca violeta y fea en el antebrazo de Lucas, el niño hizo una mueca de dolor y soltó un siseo de aire entre los dientes. Alejandro retiró la mano de golpe, asustado. «¿Te lastimé? Lo siento mucho. Arde un poco», admitió Lucas con los ojos llenos de lágrimas. «Pero está bien. Ella nunca nos ponía crema. Decía que el dolor nos enseñaría a no quejarnos». Alejandro sintió que se le rompía el alma de nuevo. Respiró hondo, tratando de estabilizar su pulso. «Voy a ser muy suave», prometió. «Te lo juro. Si te duele, dime y paro. ¿De acuerdo?» Lucas asintió. Alejandro volvió a intentarlo. Esta vez, sus movimientos fueron plumas. Untó la crema con una delicadeza extrema, tratando cada centímetro de piel magullada como si fuera cristal sagrado. Mientras lo hacía, sus ojos recorrían el mapa de violencia en el cuerpo de su hijo. Había marcas viejas, amarillentas, y marcas nuevas, rojas. Cada una contaba una historia de abandono. «Papá», susurró Mateo desde la otra cama, observando la escena. «Dime, hijo», respondió Alejandro sin dejar de curar a Lucas, concentrado en su tarea sagrada. «¿Por qué no te diste cuenta antes?» La pregunta fue un disparo a quemarropa. Simple, inocente, devastadora. Rosario contuvo la respiración en la esquina de la habitación. No había respuesta correcta, solo la verdad. Alejandro terminó de poner la venda sobre el brazo de Lucas y se giró hacia Mateo. No se escondió detrás de excusas de trabajo duro o futuro. Se levantó, caminó hacia la cama de Mateo y se sentó, quedando atrapado entre las dos miradas inquisidoras de sus hijos. «Porque fui un cobarde», dijo Alejandro. Su voz se quebró, pero no se detuvo, porque cuando su mamá murió, me dolió tanto que quise huir. Y verlos a ustedes, ver sus sillas, me recordaba que ella no estaba y que yo no pude evitar que ustedes nacieran con problemas. Pensé que si trabajaba mucho y pagaba todo, cumplía con mi deber. Pensé que el dinero era amor». Las lágrimas corrían por las mejillas de Alejandro. No se las secó. Dejó que sus hijos lo vieran llorar, vulnerable, despojado de su armadura de empresario exitoso. «Me equivoqué», continuó. «Me equivoqué en todo, y casi los pierdo por mi ceguera. No me di cuenta porque no quise mirar. Y eso es algo que no sé si algún día podrán perdonarme». Mateo miró a su padre. Durante años, había creído que su padre era un dios lejano y enojado. Ahora veía a un hombre roto, pidiendo perdón. «Rosario dice que todos merecen una segunda oportunidad», dijo Mateo, mirando a la niñera. Alejandro giró la cabeza hacia Rosario. Ella estaba llorando en silencio, con una mano sobre el pecho.
Rosario es una mujer muy sabia, dijo Alejandro. ¿Ella se va a quedar?, preguntó Lucas con urgencia, agarrando la manga de la camisa de su padre. Camila dijo que la iba a echar. Papá, por favor, no dejes que se vaya. Ella es la única que sabe cómo subirnos a la cama sin que duela. Ella es la única que nos lee cuentos. Alejandro miró a Rosario. La distancia entre ellos, física y social, se había evaporado en las últimas horas. Ya no veía el uniforme. Veía a la mujer que había salvado lo que él casi destruye. Rosario, dijo Alejandro con un tono solemne, no quiero que seas mi empleada. El pánico cruzó el rostro de Rosario y el de los niños por un segundo. ¿Señor?, preguntó ella, con voz ahogada. Quiero contratarte como la tutora principal de mis hijos. Como la gerente de esta casa, corrigió Alejandro rápidamente, buscando las palabras para darle el estatus que merecía. Quiero que tengas autoridad total. Si yo digo algo y tú crees que está mal para ellos, tú mandas. Quiero que te quedes, no como servicio, sino como familia, con el triple de sueldo, con seguro, con todo lo que mereces y más. Pero sobre todo, quiero que te quedes porque no sé cómo hacer esto sin ti. La confesión de incompetencia de Alejandro fue el mayor elogio que podía darle. Admitía que la necesitaba. Rosario se secó las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió. Una sonrisa cansada pero radiante. No me voy a ir a ninguna parte, señor. Mientras estos niños me necesiten, aquí estaré. No por el sueldo, por ellos. Los gemelos soltaron el aire que habían estado conteniendo. Lucas se dejó caer en la almohada, aliviado. Alejandro terminó de curar a Mateo. Fue un proceso lento, doloroso pero sanador. Cuando terminó, apagó la luz principal y dejó encendida una pequeña lámpara de noche. «Descansen», les dijo, besando la frente de cada uno. Sus labios rozaron la piel de sus hijos por primera vez en años sin sentir la barrera de la incomodidad. Sintió su olor a niño, a jabón, a vida. Salió al pasillo, dejando la puerta entreabierta. Rosario salió detrás de él. En el pasillo, bajo la luz tenue, quedaron frente a frente. La tensión del día comenzó a disiparse, dejando paso a una incomodidad nueva, una conciencia mutua. «Gracias», dijo Alejandro de nuevo. Parecía ser la única palabra que su vocabulario permitía esa noche. «No me agradezca, señor», dijo Rosario, bajando la voz para no despertar a los niños. «Solo prométame una cosa, lo que sea. Mañana no compre juguetes caros. Mañana siéntese en el suelo con ellos y armen un rompecabezas. O lean un libro. Eso es lo que necesitan. Su tiempo, no su billetera». Alejandro asintió, tomando la lección con humildad. «Lo haré. Te lo prometo». Se miraron un segundo más de lo necesario. En los ojos de Alejandro, Rosario vio nacer una admiración que podía, con el tiempo, convertirse en algo mucho más profundo. Y en los ojos de Rosario, Alejandro vio la paz que su vida había perdido hacía años. «Buenas noches, Alejandro», dijo ella, atreviéndose por primera vez a usar su nombre sin el señor, probando la nueva realidad. «Buenas noches, Rosario», respondió él. Mientras la veía alejarse hacia su habitación de servicio, una habitación que él decidió en ese mismo instante que debía ser cambiada por una de huéspedes al día siguiente, Alejandro sintió que, por primera vez desde la muerte de su esposa, podía respirar sin sentir un peso en el pecho. El dolor estaba ahí, la culpa era inmensa, pero ya no estaba solo. Y esa noche, en la mansión silenciosa, no hubo pesadillas. Solo el sueño reparador de quienes han sobrevivido a la guerra y saben que la paz ha llegado para quedarse. El tiempo en la mansión dejó de medirse en horas de oficina o en cierres de bolsa. Ahora se medía en pequeños milagros cotidianos. Habían pasado 2 meses desde la expulsión de Camila. 60 días que habían transformado la atmósfera de la casa de un mausoleo frío a un hogar que respiraba. Las ventanas, antes siempre cerradas, para que no entrara el polvo, ahora permanecían abiertas de par en par, dejando que el aire fresco del jardín y el olor a jazmín inundaran los pasillos. Alejandro aparcó el coche en la entrada. Eran las 3 de la tarde. Antes, llegar a esta hora hubiera sido impensable.
Su vida era el edificio corporativo. Ahora la urgencia de volver no nacía del deber, sino de una necesidad física de estar allí. Se bajó del vehículo, aflojándose la corbata, y se detuvo un momento. No había silencio. Eso fue lo primero que notó y lo que le hizo sonreír. Desde la parte trasera de la casa, donde el césped se extendía hacia la piscina que antes estaba prohibida, llegaban sonidos. No eran gritos de dolor, ni llantos ahogados. Eran jadeos de esfuerzo, voces de ánimo y, lo más impactante, risas. Alejandro caminó despacio, rodeando la casa, queriendo ser un espectador invisible de ese mundo nuevo que Rosario había construido sobre las ruinas del anterior. Al llegar al borde del jardín, la escena que vio le cortó la respiración. Habían instalado unas barras paralelas de madera, un equipo de rehabilitación que Alejandro había encargado, pero que los médicos dijeron que sería inútil, porque los niños no tenían la fuerza de voluntad necesaria. Allí estaba Lucas, no en su silla. Estaba de pie. Sus brazos, que hace 2 meses eran ramitas frágiles marcadas por moretones, ahora se veían tensos, vibrando con el esfuerzo, aferrados a las barras de madera. El sudor le corría por la frente, empapando su camiseta. Sus piernas, enfundadas en aparatos ortopédicos, temblaban violentamente, luchando contra la gravedad y la atrofia. Frente a él, a 1 metro de distancia, estaba Rosario. No llevaba el uniforme de servicio. Llevaba unos pantalones cómodos y una blusa sencilla. Estaba arrodillada en el césped, con los brazos extendidos, no para sujetarlo, sino para recibirlo. Su rostro era un mapa de concentración y fe absoluta. «Vamos, mi guerrero», decía Rosario, con una voz firme, exenta de la lástima que solía envenenar el aire. «Tú mandas sobre tus piernas. Ellas no mandan sobre ti. Mírame a los ojos, Lucas». «No puedo. Me duele», jadeó Lucas, con la cara roja por el esfuerzo, las lágrimas de frustración asomando. «El dolor es debilidad saliendo del cuerpo», respondió ella sin ceder. «Te duele porque te estás haciendo fuerte. Un paso más. Solo uno. Tú puedes». Mateo, sentado en su silla a un lado, golpeaba el reposabrazos con ritmo, animando a su hermano. «Dale, Lucas. Hazlo por los dos. Vamos». Alejandro sintió el impulso de correr, de sujetar a su hijo para que no cayera, para evitarle el sufrimiento. Su instinto protector se disparó, pero se obligó a quedarse quieto detrás de un arbusto de hortensias. Comprendió, con una claridad dolorosa, que si intervenía, rompería el hechizo. Lucas no necesitaba ser salvado, necesitaba vencer. Lucas apretó los dientes. Cerró los ojos un segundo, tomó una bocanada de aire y movió el pie derecho. Fue un movimiento torpe, arrastrado, apenas 5 centímetros, pero fue un paso. «¡Eso es!», gritó Rosario golpeando el suelo con las palmas. «¡Lo hiciste! ¡Ahora el otro!». Lucas intentó mover la izquierda, pero el cansancio fue mayor. Sus rodillas cedieron. El niño se desplomó hacia adelante. Alejandro dio un paso involuntario hacia el frente, con el corazón en la boca. Pero Lucas no golpeó el suelo. Los brazos fuertes de Rosario lo atraparon en el aire antes de que tocara la hierba. Lo envolvió en un abrazo seguro, amortiguando la caída con su propio cuerpo. Rodaron juntos en el césped. Alejandro esperó el llanto. Esperó la derrota. En su lugar escuchó una carcajada. Lucas, tirado sobre el césped, sudado y agotado, se estaba riendo. Una risa liberadora, histérica, contagiosa. «Casi lo hago», decía el niño entre risas. «Rosario, casi llego a ti». Rosario se reía con él, apartándole el pelo sudado de la frente. «No casi, mi amor. Lo hiciste. Diste un paso. La semana pasada no podías ni levantarte de la silla. Hoy has caminado. Eres un titán». «¿Papá lo creerá?», preguntó Lucas de repente, su risa apagándose un poco ante la mención de su padre. «Papá no tendrá que creerlo», dijo Rosario con una certeza dulce. «Papá lo verá, y se va a caer de espaldas de la impresión». Alejandro no pudo aguantar más. El nudo en su garganta era insoportable.
una mezcla de orgullo desmedido y una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Salió de su escondite. «Papá ya lo ha visto», dijo Alejandro, con la voz quebrada. Los tres se giraron. Lucas y Rosario estaban en el suelo, manchados de hierba. Mateo estaba en su silla. Al ver a Alejandro, el miedo antiguo asomó por un segundo en los ojos de los niños. La vieja costumbre de temer el regaño por estar sucios o desordenados. Pero desapareció al ver la expresión de su padre. Alejandro no caminó, corrió. Se lanzó al césped, sin importarle el traje italiano, sin importarle las manchas verdes en sus rodillas. Llegó hasta donde estaban Rosario y Lucas y se arrodilló, formando un triángulo con ellos. «Lo vi, hijo», dijo Alejandro, tomando la cara de Lucas entre sus manos. Sus pulgares limpiaron el sudor y las lágrimas. «Te vi dar ese paso. Fue lo más increíble que he visto en toda mi vida. Más importante que cualquier negocio, que cualquier edificio». «Me caí, papá», murmuró Lucas avergonzado. «Te levantaste», corrigió Alejandro, mirando profundamente a los ojos de su hijo. «Lo importante no es no caerse, Lucas. Lo importante es tener el coraje de intentarlo cuando todo el mundo te dice que no puedes. Y tú eres el niño más valiente que conozco». Alejandro levantó la vista y se encontró con los ojos de Rosario. Estaban a centímetros de distancia. Podía ver las motas doradas en sus iris oscuros. Podía oler su perfume sencillo de jabón y lavanda, mezclado con el olor a tierra y sol. Ella no bajó la mirada como solía hacer la empleada doméstica. Sostuvo su mirada como la mujer que había reconstruido a su familia. «Gracias», susurró él, y en esa sola palabra iba implícito todo lo que no sabía expresar. «Gracias por no rendirte. Gracias por amarlos cuando yo no supe cómo». «Ellos hacen todo el trabajo, señor», respondió ella, sonrojándose levemente pero sonriendo. «Tienen corazón de león, igual que su madre». La mención de su esposa fallecida no dolió como antes. No fue un puñal, sino una caricia. Alejandro se dio cuenta de que Rosario no estaba tratando de reemplazar a nadie. Estaba honrando la memoria de la madre de los niños, cuidando de lo que ella más amaba. «Yo también quiero», gritó Mateo desde su silla, sintiéndose excluido del momento mágico en el césped. Alejandro se rió, una risa que le nació del estómago. «Vente para acá, tigre», dijo Alejandro. Se levantó, fue hasta la silla de Mateo, lo tomó en brazos con una facilidad que le sorprendió a él mismo. Había estado yendo al gimnasio, queriendo estar fuerte para ellos, y lo depositó en el césped junto a su hermano. Allí, sentados en la hierba bajo el sol de la tarde, los cuatro formaron un círculo imperfecto y maravilloso. No había sillas de ruedas visibles en ese momento, solo personas. «¿Saben qué?», dijo Alejandro, aflojándose la corbata y tirándola a un lado, un gesto de despreocupación que dejó a los niños con la boca abierta. «Tengo hambre, y no quiero sopa». «¿No?», preguntó Rosario, divertida. «No. Hoy quiero celebrar ese paso. Quiero celebrar que estamos aquí. ¿Qué dicen si pedimos esas pizzas grasientas que tanto les gustan y comemos aquí mismo, en el suelo?» «Sí», gritaron los gemelos al unísono, levantando los brazos. Rosario se rió, negando con la cabeza. «Se van a llenar de hormigas, señor». «Que nos coman las hormigas», respondió Alejandro, mirándola con una intensidad nueva. «Mientras estemos juntos, no me importa nada». El sol comenzaba a bajar, bañando el jardín en una luz dorada. Alejandro miró a sus hijos riendo, planeando qué ingredientes pedirían. Luego miró a Rosario, que los observaba con amor maternal. En ese instante, Alejandro supo que la fase de reparación había terminado. Ya no eran víctimas sobreviviendo. Eran una familia viviendo. Pero sabía también que había una barrera invisible que aún necesitaba derribar. Una última formalidad que separaba a Rosario de su verdadero lugar en sus vidas. Y esa noche, decidiría hacerlo. La cena improvisada en el jardín se extendió hasta que salieron las primeras estrellas. Las cajas de pizza vacías estaban apiladas a un lado, testigos de un banquete de libertad. El aire se había refrescado, y Rosario había entrado a buscar mantas para cubrir las piernas de los niños, que se negaban a entrar a la casa,
queriendo exprimir hasta el último segundo de ese día perfecto. Alejandro observaba a Rosario mientras ella arropaba a Mateo con una delicadeza infinita. A pesar de que él le había dicho 1000 veces que ya no era la sirvienta, ella seguía teniendo esos gestos de servicio, esa humildad arraigada de quien está acostumbrada a dar sin recibir. Llevaba, por costumbre, o por una barrera de seguridad inconsciente, un pequeño delantal atado a la cintura sobre su ropa de calle, como si necesitara recordar su lugar para no ilusionarse demasiado. Alejandro sintió que ese trozo de tela era un insulto, no hacia ella, sino hacia la realidad de lo que ella significaba para ellos. «Niños», dijo Alejandro, su voz tornándose seria pero suave. El cambio de tono hizo que Lucas y Mateo dejaran de susurrar entre ellos y lo miraran. «Necesito que vayan adentro un momento con Ramírez. Está en la puerta. Quiero hablar con Rosario a solas». El pánico brilló brevemente en los ojos de Lucas. La memoria del trauma era corta pero profunda. Hablar a solas solía significar despido o problemas. «No se preocupen», se apresuró a añadir Alejandro, sonriendo para tranquilizarlos. «Es algo bueno, lo prometo. Solo cosas buenas de ahora en adelante». Los niños asintieron, confiando en la nueva versión de su padre. Alejandro llamó al jefe de seguridad, quien ayudó a los niños a subir a sus sillas y los escoltó hacia la sala de televisión. El jardín quedó en silencio, iluminado por las luces tenues del paisaje y la luna. Rosario se quedó de pie, alisando nerviosamente su delantal con las manos. Se sentía expuesta bajo la mirada intensa de Alejandro. «¿Hice algo mal, señor?», preguntó ella bajando la vista. «Tal vez los dejé esforzarse demasiado en la terapia». Alejandro se acercó a ella, no con la autoridad del patrón, sino con la reverencia de un hombre ante un milagro. Se detuvo a medio metro. «Rosario», dijo él, «dígame». Alejandro extendió las manos y con un movimiento suave pero decidido, tomó los lazos del delantal que ella llevaba atado a la cintura. Rosario se congeló. Su respiración se detuvo. «Señor, ¿qué hace? Quitándote lo que no te pertenece», respondió él en un susurro. Desató el nudo. La tela cayó, deslizándose por las piernas de Rosario hasta el suelo. Alejandro no la recogió. La dejó allí, en la hierba, como un símbolo de una vida pasada que ya no tenía cabida en el presente. «Tú no trabajas para mí, Rosario», dijo Alejandro, levantando la vista para encontrarse con la de ella. «Tú trabajas conmigo. Tú has hecho el trabajo que yo no pude hacer. Has sido la columna vertebral de esta familia cuando yo era solo un fantasma con chequera. Yo solo los quiero, señor», balbuceó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Son niños fáciles de querer». «No». Alejandro negó con la cabeza, dando un paso más cerca, rompiendo la barrera social definitivamente. «No fue fácil. Soportaste a Camila. Soportaste mis ausencias. Soportaste el miedo y la humillación para protegerlos. Te pusiste delante de una mujer violenta para recibir los golpes que eran para ellos. Eso no es solo querer, Rosario. Eso es amar de una forma que yo ni siquiera sabía que existía». Alejandro tomó las manos de Rosario, esas manos que habían limpiado pisos, que habían curado heridas, que habían cocinado sopas milagrosas. Las sintió ásperas, cálidas, reales. Llevó una de sus manos a su propio pecho, justo sobre su corazón, que latía con fuerza. «Me salvaste, Rosario», confesó él, con la voz cargada de una emoción cruda. «No solo a Lucas y a Mateo. Me salvaste a mí. Me estaba ahogando en mi propia culpa, en mi trabajo, en mi soledad, y tú me lanzaste una cuerda. Tú me enseñaste a ser padre de nuevo». «Usted siempre fue un buen hombre, Alejandro», dijo ella usando su nombre con timidez pero con dulzura. «Solo estaba perdido en la oscuridad. Tú fuiste la luz», dijo él. «Y no quiero que esa luz sea una empleada. No quiero pagarte un sueldo por amar a mis hijos. Quiero que seas parte de esto. De verdad». Rosario lo miró, confundida y esperanzada a la vez. «¿Qué quiere decir?» «Quiero que te quedes. No como tutora, no como gerente. Quiero que te quedes a mi lado, como mi compañera, como la figura materna que ellos adoran y como la mujer que,
Alejandro hizo una pausa, buscando el valor para decir la verdad completa. Como la mujer que yo estoy empezando a admirar más que a nadie en el mundo. Rosario soltó un sollozo ahogado. Nunca, ni en sus sueños más salvajes, había imaginado esto. Ella, la chica humilde del pueblo, y él, el magnate. Pero en ese jardín, bajo las estrellas, las cuentas bancarias no importaban. Solo importaban los corazones. «Alejandro, yo no tengo nada», susurró ella. «No tengo apellido, no tengo dinero. Tienes todo lo que importa». La interrumpió él con firmeza. «Tienes honor. Tienes bondad. Tienes una riqueza en el alma que Camila nunca podría comprar con todo el oro del mundo. Me has enseñado que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Y tú lo has dado todo». Alejandro acunó el rostro de Rosario entre sus manos. «Déjame cuidarte ahora a ti», pidió él. «Déjame devolverte un poco de lo que nos has dado. Déjame demostrarte que no todos los hombres son ciegos. Quédate. Pero quédate como dueña de tu propio destino, y si tú quieres, dueña de este hogar junto a mí». No hubo un beso apasionado de película. Hubo algo más íntimo. Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Cerraron los ojos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio cargado de promesas. Fue un pacto de almas. Un reconocimiento mutuo de que, a partir de ese momento, ninguno de los dos volvería a caminar solo. «Me quedo», susurró Rosario, y su voz sonó como un juramento sagrado. «Me quedo con mis niños, y me quedo contigo». En la ventana de la sala de televisión, dos pequeñas cabezas se asomaban entre las cortinas. Lucas y Mateo observaban la escena con los ojos brillantes. «¿Crees que se van a casar?», preguntó Mateo en un susurro emocionado. «No sé», respondió Lucas, con una sonrisa sabia. «Pero mira, Mateo, papá le quitó el delantal. Ya no es la niñera. ¿Entonces qué es?» «Es mamá», dijo Lucas, con una simplicidad aplastante. «Es nuestra mamá». Y con esa palabra, que había estado prohibida por el dolor durante tanto tiempo, la sanación de la familia se completó. La noche envolvió la mansión, pero ya no había frío. El calor que emanaba de esas dos figuras abrazadas en el jardín era suficiente para mantener el invierno a raya para siempre. El millonario había descubierto la verdad. Sí, pero había descubierto algo mucho más valioso. Había descubierto el amor verdadero donde menos lo esperaba. El tiempo tiene una forma curiosa de sanar. A veces es lento, como una gota de agua horadando la piedra, y otras veces es rápido, como un torrente que limpia todo a su paso. En la mansión de Alejandro, el tiempo se había convertido en un aliado. Habían pasado 6 meses desde la noche en que el delantal cayó al suelo del jardín. 6 meses desde que el silencio opresivo fue reemplazado por el ruido bendito de la vida cotidiana. La mañana del cumpleaños número 11 de los gemelos amaneció con un sol radiante, como si el clima mismo quisiera compensar los años de oscuridad. Pero no era un cumpleaños de evento social como los que organizaba Camila, donde los niños eran exhibidos como trofeos defectuosos en un rincón mientras los adultos bebían champán. No, este era un cumpleaños real. En la cocina, el caos era absoluto y maravilloso. «¡Papá, se queman!», gritó Mateo, riéndose desde su silla, que ahora usaba mucho menos que antes. Alejandro, el hombre que cerraba tratos multimillonarios con una firma, estaba luchando con una sartén, intentando voltear un panqueque que parecía tener voluntad propia. Tenía harina en la nariz y una mancha de huevo en su camiseta polo. «Todo está bajo control», mintió Alejandro, con una sonrisa amplia, logrando salvar el desayuno en el último segundo. «Es técnica, hijo, pura técnica». Rosario entró en la cocina. No llevaba uniforme. Llevaba un vestido ligero de flores, sencillo pero hermoso, y el cabello suelto. La transformación en ella era tan profunda como en la casa. Sus hombros ya no estaban encorvados por el peso de la servidumbre. Caminaba con la seguridad de quien sabe que es amada y respetada. «Esa técnica va a activar la alarma de incendios, Alejandro», bromeó ella, acercándose para besarle la mejilla. El gesto fue natural, cotidiano, cargado de una intimidad tranquila.
Ellos confían en mí, se defendió él, guiñando un ojo a los niños. ¿Verdad, equipo? Preferimos los de Rosario, dijo Lucas, sin piedad, provocando la risa de todos. Lucas estaba de pie, apoyado contra la encimera. Ya no usaba la silla dentro de la casa. Usaba muletas canadienses, y sus piernas, aunque todavía delgadas, tenían músculo y fuerza. La terapia intensiva, el amor y sobre todo la ausencia de miedo habían obrado el milagro que los médicos consideraban improbable. El timbre de la puerta sonó. No era el timbre de servicio, sino el principal. La risa se detuvo un momento. Los viejos fantasmas tardan en irse del todo. Alejandro se limpió las manos en un trapo y su postura cambió sutilmente, volviéndose protectora. «Yo voy», dijo saliendo de la cocina hacia el vestíbulo. Al abrir la puerta, no encontró a una visita social. Encontró a un oficial de justicia, y detrás de él, a una figura que le resultó vagamente familiar, aunque la arrogancia había desaparecido de su postura. Era el abogado de Camila. «Señor Alejandro», dijo el abogado, visiblemente incómodo, ajustándose la corbata barata. «Venimos a entregar la notificación final». Alejandro ni siquiera los invitó a pasar. Se quedó en el umbral, bloqueando la entrada, protegiendo su santuario. «¿Está hecho?», preguntó Alejandro con voz fría. «Sí, señor», respondió el oficial. «La orden de restricción es permanente, y la demanda por difamación y daños que ella intentó interponer ha sido desestimada por el juez. Las pruebas médicas de los niños fueron contundentes». El abogado carraspeó, mirando sus zapatos. «La señorita Camila, ella ha perdido la mayoría de sus conexiones sociales tras el escándalo. Quería saber si habría algún acuerdo extrajudicial para evitar la quiebra total». Alejandro miró al hombre con una calma impasible. Recordó los moretones en los brazos de Lucas. Recordó el hambre de Mateo. «Dígale a su clienta que la verdadera quiebra no es la del banco, sino la moral», dijo Alejandro, «y que agradezca que decidí no enviarla a prisión por el bien de la privacidad de mis hijos. No habrá dinero. No habrá acuerdos. Si vuelve a acercarse a menos de 500 metros de mi familia, no seré tan misericordioso». Cerró la puerta sin esperar respuesta. El sonido del cerrojo deslizándose fue el punto final definitivo a esa historia de terror. No sintió satisfacción vengativa, solo una paz inmensa. El dragón había sido derrotado, no con espada, sino con la ley y la verdad. Al volver a la cocina, encontró a los tres mirándolo con expectación. «¿Todo bien?», preguntó Rosario, con esa intuición que no fallaba. «Todo perfecto», respondió Alejandro, volviendo a tomar la sartén. «Se acabó. Ya no hay más sombras afuera». El alivio en la habitación fue tangible. Lucas soltó las muletas y se sostuvo solo por un segundo, sonriendo. «Entonces, ¿podemos abrir los regalos?», preguntó Mateo impaciente. «Después de la fiesta», dijo Rosario. «Recuerden que hoy viene gente». La gente no eran socios de negocios ni socialites. Por primera vez, Alejandro había invitado a los compañeros de clase de los niños, a los vecinos, a las personas reales. La fiesta en el jardín fue un espectáculo de vida. Había globos, música y niños corriendo por todas partes. Alejandro observaba desde la terraza, con una copa de refresco en la mano. Veía a Mateo en su silla, pero no estaba aislado. Estaba rodeado de 3 niños que miraban admirados cómo hacía girar las ruedas con destreza, jugando a las carreras. Veía a Lucas, sentado en el césped, riendo a carcajadas mientras un perro, el nuevo miembro de la familia, un Golden Retriever rescatado, le lamía la cara. «Se ven felices», dijo una voz a su lado. Alejandro se giró. Era Rosario. Estaba radiante. «Lo son», asintió él. «Y tú también». «Nunca pensé que mi vida terminaría así», confesó ella mirando el horizonte. «Yo solo quería trabajar para mandar dinero a mi mamá en el pueblo». «Y ahora eres la dueña de todo esto», dijo Alejandro, tomando su mano. «No soy dueña de nada, Alejandro. Eres dueña de mi corazón, y eso vale más que la escritura de esta casa».
Alejandro dejó el vaso en una mesa y se puso frente a ella. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse, creando una burbuja de silencio a su alrededor. «Rosario», dijo él, poniéndose serio. «He estado pensando». Ella lo miró con curiosidad, un poco nerviosa por la intensidad de su mirada. «¿En qué?» «En que esta casa es muy grande, y en que los niños necesitan estabilidad legal. Pero sobre todo, he estado pensando en que no quiero pasar ni un solo día más de mi vida presentándote como mi compañera o la tutora». Alejandro metió la mano en el bolsillo. No sacó un anillo de diamantes ostentoso, de esos que gritan dinero y frialdad. Sacó un anillo antiguo, de oro simple con una pequeña esmeralda. «Era de mi abuela», explicó él. «Ella decía que el matrimonio no es un contrato, sino una trinchera. Es tener a alguien que te cubra la espalda cuando el mundo dispara. Tú me cubriste la espalda cuando yo ni siquiera sabía que estaba en guerra. Tú defendiste mi sangre». Rosario se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Alejandro, yo no soy de su mundo. La gente hablará. Dirán que la sirvienta atrapó al millonario». «Que hablen», dijo Alejandro con una sonrisa desafiante. «Que digan lo que quieran. Nosotros sabremos la verdad. Sabremos que el millonario era un pobre diablo hasta que la sirvienta le enseñó lo que es la riqueza de verdad. ¿Te quieres casar conmigo, Rosario? No para que limpies mi casa, sino para que limpies mi alma todos los días con tu risa». Rosario no respondió con palabras. Se lanzó a sus brazos, besándolo con una pasión que selló el compromiso ante la vista de todos los invitados. Hubo aplausos. Los niños, al verlos, gritaron y silbaron. «¡Sabía que lo haría!», gritó Lucas a lo lejos. «¡Te lo dije, Mateo!». La escena era perfecta, pero faltaba el cierre, el momento que validara todo el sufrimiento previo. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta, la fiesta terminó. Los invitados se fueron. El jardín quedó en silencio, cubierto de confeti y felicidad. Alejandro estaba sentado en las escaleras de la entrada, agotado, pero feliz. Rosario estaba recogiendo algunos vasos, por vieja costumbre, hasta que él la detuvo con un gesto suave. «Deja eso. Mañana vendrá el servicio de limpieza. Siéntate». Ella se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «Mira», susurró ella, señalando hacia el camino de entrada. Allí estaban Lucas y Mateo. Durante meses, ese camino de piedra había sido el escenario de su tortura. Allí habían sido humillados, pellizcados, despreciados por Camila. Allí habían sentido el miedo de ver llegar el auto de su padre, pero ahora la imagen era diferente. Mateo estaba impulsando su silla con fuerza, riendo, y Lucas caminaba a su lado. Iba despacio, apoyándose en una sola muleta, pero caminaba erguido. De repente, Lucas se detuvo. Miró a su padre y a Rosario en la escalera. Soltó la muleta. La dejó caer al suelo. «¡Lucas!», exclamó Rosario, instintivamente queriendo levantarse para ayudarlo. Alejandro la retuvo suavemente por el brazo. «Espera. Mira». Lucas dio un paso sin apoyo, luego otro. Sus piernas temblaban, pero su rostro estaba iluminado por una determinación feroz. «Papá, mamá», gritó el niño. La palabra mamá resonó en el aire, clara y cristalina. Rosario soltó un sollozo. Era la primera vez que la llamaban así en voz alta, sin susurros, reclamándola como suya. Lucas avanzó. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. No caminaba hacia ellos por miedo. Caminaba hacia ellos por amor. Cuando estuvo a punto de perder el equilibrio, Mateo, desde su silla, extendió la mano y le sujetó la camiseta, dándole el apoyo justo que necesitaba para estabilizarse. Los hermanos se cuidaban entre sí. Ya no eran víctimas indefensas. Eran un equipo. Lucas llegó al pie de la escalera. Estaba sudando, respirando con dificultad, pero sonreía. Alejandro y Rosario bajaron los escalones corriendo para encontrarse con ellos. No hubo necesidad de discursos.
El abrazo familiar en ese camino de entrada borró para siempre el recuerdo de la mujer rubia gritando y la mano alzada. En su lugar, quedó la imagen de 4 personas unidas por cicatrices que ya no dolían, sino que recordaban la batalla ganada. Alejandro miró a Rosario sobre la cabeza de sus hijos. «Lo logramos», susurró él. «No, mi amor», respondió ella, acariciando el cabello de Lucas. «Apenas estamos empezando». Y mientras la noche caía sobre la mansión, las luces de la casa brillaban más fuerte que nunca, no por la electricidad, sino por el calor humano que ahora habitaba en cada rincón. El millonario había perdido su ceguera, los niños habían perdido su miedo, y la niñera había encontrado su trono. La justicia divina no había bajado del cielo con rayos, había llegado con unas manos enguantadas de amarillo y un corazón dispuesto a enfrentar al mundo por amor. Fin. Do.